Nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca para hablar esta tarde de un ámbito que estoy segurísima, convencidísima, les interesa mucho, como es el de la salud, la sanidad. Y en concreto miramos a un colectivo importantísimo y vital en ese sentido, como es el de enfermería. Hoy nos acompaña aquí en las instalaciones Juan Alonso Ruiz, que es el secretario provincial de SATSE, aquí en Albacete, el Sindicato de Enfermería. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la salud de la enfermería, Juan Alonso? Pues va peor de lo que quisiésemos. En principio, lo hemos comentado muchas veces, parece ser cuando llegado el cambio todo el mundo estábamos, porque la verdad es que el PP, sobre todo en enfermería, lo hizo fatal. Entonces, claro, todos esperábamos un cambio que estamos ya en abril, seguimos esperando y le está costando llegar. En principio no va bien. No va bien. ¿Hasta qué punto esa dilatación en el cambio que apuntaban que se esperaba con la renovación en el gobierno tiene parte de lógica y qué cuestiones consideran que se están retrasando de una manera pues más bien intencionada? En principio, de lógica entenderíamos que no debería tener ninguna. Sí que es verdad, como te comentaba antes, cuando llegó los nuevos dirigentes, había un compromiso con ellos y ellos se comprometieron a que todo lo anterior desaparecería, es decir, toda la gente que había estado al cargo de la sanidad, en concreto aquí en Albacete, desaparecería. Eso no se ha llevado a cabo. Tenemos aún de los 4 hospitales en 2 que las direcciones de gestión siguen siendo las mismas que había, lo que nos lleva a los problemas que ya llevábamos los 4 años anteriores denunciando. Estamos en esos sitios en concreto, como es el hospital de Almansa, y en menor medida el hospital de Villarrobledo, pues prácticamente estamos igual que estábamos. La comunicación con las gerencias y con la gestión prácticamente es nula. La omisión de información es total por parte de ellos y ahí estamos a gresca diaria. El problema que ahora se nos plantea, nosotros el viernes ya tenemos que tomar una decisión. Si, como bien preguntabas, si seguimos pasando a dejar el tiempo, porque parece ser que llevamos poco tiempo, todo el mundo nos dice, o por contra empezar ya a hacer algo, porque nosotros en concreto en el sindicato pues, estamos tal vez divididos, si esperamos un poquito. Se refiere ya a acciones de protesta un poco más contundentes que hasta ahora. Denunciar cara, por lo menos a la opinión pública, que un poco se vea que esto no está cambiando nada. Uh-huh. Algo parecido a lo que ha podido hacer hasta ahora pues el ámbito de la educación, que ya han dejado caer que se pretendían cambios que todavía no han llegado y lo han denunciado ya, ¿no? Efectivamente, por lo que he estado viendo y leyendo, y creo que además ellos ya tenían alguna movilización, nos está pasando igual. Tal vez los nuevos dirigentes se pasaron a la hora de prometer, no lo sé, pero sí que la verdad que todos esperábamos que hubiese un cambio más significativo, cambio que no se está demostrando. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, tenemos muchísimo problema. No sabría si decirte si mayor o peor, y si estos dirigentes lo están haciendo peor que los anteriores, ya que el listón que dejaron los anteriores fue muy bajo, pero creo que esto, sobre todo en algunos colectivos, sobre todo como en la primaria, que ahora podemos hablar, la atención primaria, yo creo que van a ser capaces de superar a los otros en cuanto a ineptitud. Efectivamente, por ejemplo, con el tema de la reducción de jornada, la reducción de jornada nosotros supone una reducción de 2 horas y media a la semana, pero que eso en cuanto a trabajo, en los centros de salud, hablándote de primaria, ha tenido que haber una contratación que no se ha llevado a cabo y la sustitución de los compañeros por faltas, por no asistencia de compañeros, bien por el saliente de guardia o porque algún otro compañero del equipo se pide algún festivo y tal. Raro es el equipo que de lunes a viernes en ese centro está la plantilla completa. Siempre falta algún personal. El SESCAM, para subsanar ese tema, está aplicando un concepto que se le llama mayor carga de trabajo, que al fin de cuentas no es ni más ni menos que en un equipo de salud estamos tú y yo, y mañana faltas tú, yo tengo que hacer toda la consulta, o sea, yo tengo que hacer el trabajo doble. Eso en principio la gente lo acepta, pero nosotros
estamos aconsejando a la gente ya que eso no lo haga, porque por sistema entendemos que eso no se puede hacer. Si la planificación de un equipo de un centro de salud dice que tiene que haber 2 enfermeros, yo entiendo que es el mínimo y el máximo que tiene que haber 2 enfermeros. De ninguna de las maneras se debería consentir que por debajo de esa plantilla de 2 enfermeros el equipo esté, porque está claro que el trabajo que vamos a desarrollar tú y yo, si mañana estoy yo solo, o una de dos, o durante las semanas obras tú, o no se puede hacer, no se puede llevar a cabo, y esa es la pega que estamos teniendo ahora en primaria. Nos choca mucho con lo que los políticos están vendiendo, que quieren potenciar la primaria, que le quieren dar la importancia que tiene, pero todo eso nos suena a palabras vacías. En la realidad no se está llevando a práctica. Diría que es el ámbito quizá que peor lo está pasando ahora mismo, donde hay más necesidades, la primaria. En este momento, con respecto a sustituciones que están haciendo, sí. Porque en concreto, bueno, ahora te podría hablar el área de Albacete. En Albacete ahora hay, aunque es un área única, hay 4 GAIs, cada uno de las Almansa, Hellín, Villarrobledo y Albacete son áreas distintas. Está habiendo otro problema con eso. El SESCAN marca unas directrices y luego cada área hace de su capa un sayo. No le parece nada lo que ocurre aquí en Albacete. Cuando te hablo de Albacete, te hablo de la GAI de Albacete, a lo que puede ocurrir en la GAI de Hellín o lo que puede ocurrir en la GAI de Almansa o en la de Villarrobledo. Allí el director de turno o el gerente de turno interpreta las normas a su manera y así nos lleva. Te puedo asegurar y garantizar que aquí tenemos 4 y ninguna actúa de la misma manera. Esta mañana en concreto, no, ayer tuvimos que presentar un escrito en Almansa, porque Almansa ha interpretado lo que te decía, cuando en un equipo falta 1 o 2 profesionales, el resto del equipo hace la tarea de ese profesional. La compensación de ese trabajo que hace está contemplada por ley, es un trabajo que se le llama mayor carga. Pues la gerencia de primaria decide que la mayor carga se la va a pagar solo al personal que haga el saliente de guardia. O sea, si faltan otro personal en el equipo por lo que sea, no lo va a pagar. Y cuando se le pregunta por qué, no, porque son instrucciones que tenemos. Mentira. Esas instrucciones no existen y ese problema existe solo en concreto. A lo mejor en cada una de las otras gerencias podría haber un problema puntual. Pero sí es curioso y nos llama la atención eso, que solo 4 áreas. SESCAN, que es quien da las normas entiendo que serán igual para todos y se parecen como una breva o un plátano las 4 gerencias. O sea, nosotros tenemos problemas todos los días con cada una de las gerencias y el mismo problema hay que resolverlo de una forma distinta, completamente distinto. Me has explicado que la interlocución sigue siendo complicada con esas gerencias. Complicada y con algunas gerencias muy mal. ¿A nivel de consejería también sigue siendo complicada como lo era entonces o ha cambiado? Ahí ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante porque la anterior, eso era ya, nosotros como sindicato, somos el sindicato mayoritario en sanidad y parecerá de chiste, pero en los 4 años anteriores al señor Echanid ni lo hemos visto. No nos hemos sentado en una mesa. SATSE no se ha sentado con Echanid en 4 años en una mesa para hablar de nada. La otra gente es que era... Pero ya te digo, estos son, como sigan así, son capaces de mejorarlos. No creo que los superen, pero de igualarlos igual, aunque sobre todo con enfermería el anterior gobierno yo creo que se ensañó demasiado, pero bueno. Vamos a hablar de la situación de la enfermería, por ejemplo, comenzando por el tema del paro. ¿Cómo ha sido la evolución, si se ha dado en los últimos meses, más concretamente aquí en la región y en Albacete? Creíamos sobre todo por el tema de la reducción de jornada, por las promesas del nuevo gobierno cuando llegó de que todo iba a cambiar, creíamos que iba a ser más efectiva de lo que está siendo. Tal vez en números no sabría decírtelo, pero si no es similar es muy parecida. O sea, ni siquiera cuando el anterior gobierno en el 12 se hizo el aumento de jornada, la plantilla de enfermería en Castilla-La Mancha que desapareció creo que fueron del orden de 400 enfermeros. Es el colectivo que más enfermeros perdió. Y yo estoy seguro que ya hemos vuelto a la jornada anterior, a la que teníamos anterior. Todo el mundo pensaba que todo iba a volver igual y yo creo que no estamos aún, ni mucho menos hemos llegado al 50% de recuperación.
Sí que podría haber, por lo que te comentaba, más trabajo, pero es que no está habiendo nada de sustituciones, prácticamente está habiendo las nulas. Yo entiendo que deben tener problemas económicos, que no lo sé, pero sustituciones muy poquitas, y estamos en abril. Miedo nos de cara al verano, eso iba a decir, de cara al verano, ¿cómo? De cara al verano no sabemos aún nada planteáis? Porque no están aún los planes vacacionales, pero si en abril estamos teniendo los problemas de sustituciones que estamos teniendo, ya lo hemos planteado nosotros, lo hemos comentado algunas veces, que nos da miedo que llegue mayo. A partir de mayo ya es cuando se inician los periodos vacacionales, y me da la impresión que vamos a tener este año mucho problema. Por falta de profesionales, no, porque la lista ahí está. Miraba un dato que por sí solo es muy llamativo, el del ratio de enfermería en España, en la sanidad pública y privada por cada 1.000 habitantes. En 2013, que es el último año en el que se tiene el análisis, estaba en 5,1 aquí en nuestro país. La media en otros países que nos rodean está en 8,6. Pero es que en Castilla-La Mancha y en Albacete la ratio oscila entre 3,1 y 3,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Bueno, más de 5 puntos o en torno a 5 puntos de diferencia con la media europea. Y aún así se dice que tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Cómo se interpreta esto? Yo ya lo estoy... Creo que hemos tenido la mejor sanidad del mundo. Yo ya tal vez, por la edad, por lo que sea, ya como usuario, ya tienes que hacer mano de ella, y yo cada vez... cada vez no, sigue siendo muy buena, pero yo creo que se están perdiendo porcentajes de esa mejor sanidad del mundo. En cuanto a asistencia, efectivamente, los ratios ahí están. Los números son los que son, los porcentajes de enfermería están por debajo de la media, sobre todo la media europea, pero muy por debajo. Y sobre todo, sí que es curioso que siguen igual que hace 5 o 6 años, cuando la falta de profesionales salía gente fuera y tal, sigue saliendo gente fuera. Ahora mismo nosotros, casi todas las ofertas que nos llegan a diario a través del portal del sindicato, la mayoría siguen siendo o Alemania o Inglaterra, o sea, la gente se sigue yendo, siguen demandando profesionales de enfermería, entiendo, por el nivel de la profesión como está, pero aquí, por desgracia, no se está notando aún ¿Y las condiciones en las que se marchan esos enfermeros y enfermeras a esos países son tan buenas como para que lo dejen todo aquí? Bueno, no todo, porque aquí no tienen oportunidad de trabajar, aquí no pero como nada. para que no se queden aquí, son cambiado, mejores. Vamos, por lo que la gente nos transmite, han cambiado bastante. En principio era muy distinta. El trabajo de la enfermería fuera de España es muy distinto. En ninguna de los países parece nada. Lo más similar tal vez sean los países latinos, Portugal, Italia, es muy similar aquí, pero sí la gente nos comentaba muy curioso en Inglaterra, sobre todo. En Inglaterra la enfermería española, con la formación que tiene, el inicio del trabajo es prácticamente a nivel de un auxiliar aquí en los hospitales. De hecho, creo que tienen que pasar una serie de meses hasta que les dan como esa... No les dejan, o sea, llega ya un enfermero de Inglaterra, allí no puede pinchar ni nada, cuando aquí cualquier graduado recién terminado, vamos, durante las prácticas se hace y es el trabajo diario. Pues allí, para poder llegar a ese nivel, solo una extracción o más en contacto con el enfermo, tiene que pasar un tiempo, y con eso va cogiendo como una especie de grado que ya van... Cuando ya sí que es verdad que a lo mejor el nivel de entrada es muy bajo, pero sí que es verdad que conforme va pasando el tiempo, los niveles que van ocupando sí que son ya más importantes en cuanto económicamente y en cuanto a laboralmente. Eso en Inglaterra, que es lo más normal. Sí que, no sé, al final la gente se estuvo yendo al principio de la crisis 11 y 12, se fue bastante gente a Alemania, y las informaciones que tenemos allí no son muy buenas en cuanto a trabajo. La gente no quedó muy conforme. El tipo de trabajo es que tampoco saben decírtelo como es, las distancias son muy largas. En principio la gente se va sin nada, incluso sin saber idioma ni nada, pues los desplazamientos, a lo mejor les daban un alojamiento, tenían que hacer desplazamientos larguísimos, y un porcentaje muy alto de los que fueron a Alemania estuvieron muy poco tiempo, no aguantaron. Igual que en Inglaterra, sí, en Inglaterra la gente va y se está 3, 4, 5 años, hay gente que aún sigue.
En Alemania, por lo menos nosotros el contacto que teníamos, la gente que conocíamos, un porcentaje muy alto se volvieron. Vamos a hablar de la situación de los hospitales de la provincia, concretamente Almansa y Villarrobledo, porque bueno, estos últimos 4 años se ha hablado muchísimo de lo que allí sucedía y recientemente, creo que ayer, pues veíamos una nueva batalla política, entre comillas, con dirigentes del Partido Popular a las puertas del complejo hospitalario de Villarrobledo, diciendo o preguntando al presidente de Castilla-La Mancha que cuándo va a abrir la planta que está allí cerrada. La planta que cerraron ellos. Hábleme de toda esta situación. No, esas situaciones es que son cara a la opinión pública. Sobre todo para entiendo, el profesional y para el paciente, que son en definitiva... Cara a la opinión pública entiendo que son curiosas. Hombre, la gente igual ve al político allí como no sabía que habían estado las puertas, pero vamos, no me extraña nada. La foto salía... Sí, es posible, no me extraña nada. Pero claro, la gente debería entender que lo que están, si es así, lo que están protestando es lo que venimos 4 años denunciando, que es lo que ellos hicieron en su día. El hospital de Almansa nunca ha estado abierto al 100%, nunca. Ha habido una planta completamente cerrada. En la época de crisis aún cerraron alguna cama más. Te hablo de la etapa anterior. Sí que es verdad que no se ha restablecido aún la situación normal de los hospitales y que siguen cerrados, pero bueno, son situaciones que se están denunciando. Tal vez, y pueden tener mucha culpa, lo que te decía al principio, nos llama mucho la atención, al final quien decide cuando, por ejemplo, cuando el primer año del PP, cuando se empezó a hablar del tema de cierre de plantas y de la privatización de la sanidad y todo eso, pues es muy curioso. La gente, los profesionales, los que hacían los estudios de que sobraban o que el hospital era más rentable externalizado y que habría que hacerlo, es curioso que en concreto en Almansa y en Villarrobledo, donde no se puede cambiar, pues la gente que hacía esos estudios son los 2 directores de gestión que hay ahora mismo, hoy en día. Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pues lo que comentabas, que el PP ahora esté dando la vara en estos hospitales, le está dando la vara al que él colocó y es el que le hizo los papeles a él cuando él cerró las plantas. Está así, es de risa, pero... Siguen igual. ¿Es necesario que esas plantas se abran por el bien del servicio o la demanda no apunta a eso? Vamos a ver. Se habla, por ejemplo, del plan Dignifica que se puso en marcha para que pues no se diesen ciertas situaciones que se estaban dando, sobre todo en el caso de las urgencias. ¿Pero esto ha sido suficiente o habría que acabar abriendo esas plantas? Yo entiendo que deben tener un problema de profesionales. De profesionales, no profesionales... Ellos alegan siempre que la falta de profesionales médicos. El personal de enfermería no hay problema. Y en cuanto a la falta de profesionales médicos, podríamos volver a lo que me hablabas antes de las estadísticas, en cuanto al ratio de enfermero por habitantes. Igual no conoces, pero nosotros sí tenemos las estadísticas, las ratios de enfermero médico. Las ratios de enfermero médico en todos los países del mundo mundial, como diría el profano, más o menos están en... sobre 3, 1, 2 y pico 1 enfermeros por médico. Aquí, en Ellín, estamos casi a la par. Y en Almansa y Villarrobledo, pues debemos andar en 1 y pico 2. Nosotros cuando hablamos de que faltan enfermeros, nosotros nunca decimos ni diremos que sobran profesionales, ni de medicina, por supuesto, ni nada. Entiendo que siempre faltan. Pero claro, queremos llevar los números a la realidad de la sanidad. Si redondeando los números, si en Almansa o en Ellín, que es el caso yo creo más concreto donde esos 2 ratios están igualados, si en Ellín hay 100 médicos, pues si queremos llegar a la media que existe en todos los países europeos, tendría que haber 300 enfermeros. Nosotros entonces decimos que faltan 200 enfermeros en Ellín, no decimos que faltarán ni que sobrarán médicos. Así en todos los sitios. Por eso muchas veces a nosotros nos critican, sobre todo en Castilla-La Mancha, cuando decimos que faltan enfermeros y siempre salen unas cifras altísimas. Pero claro, salen las cifras altísimas aplicando las ratios que entendemos que se tienen que aplicar. Tal vez me podrías preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Que el personal médico está sobredimensionado? Yo no soy el gestor, yo tengo mi opinión, que creo que es la que todo el mundo debería, más o menos tiene, viendo lo que hay, pero bueno, ahí está.
Más o menos sí, ¿no? Sí. Me viene a decir. Sí. Ahora que saca el tema, ha habido otra polémica también y la hay todavía con el tema de la prescripción. Enfermera, pues se está hablando mucho porque, bueno, esto supone una serie de limitaciones importantes que supongo van en perjuicio no solo de la enfermería, sino también en definitiva del propio paciente. Se ha pedido, creo que ayer mismo martes en el Congreso, se pedía al Gobierno en funciones que acabase con esto, que la derogase, pero claro, esto está como está. Hubo antes de ayer. Explíquenos en qué consiste y qué problemas trae. Vamos a ver, el problema que trae es más complejo, porque al final la discusión se está quedando si el enfermero tiene que prescribir y ya te podría entrar la discusión. Vamos a ver, el problema arranca en el año, digo, por decirte fechas exactas. Todo arranca de la ley del medicamento, es que creo que es en el 9, en el 2003-2009 sale la nueva ley del medicamento. La ley del medicamento decía que había que regular el tema de la prescripción enfermera. Creo que fue en el 9, se empieza a discutir, se crea la mesa de la profesión enfermera. La mesa de la profesión enfermera la componen el colegio oficial, los colegios oficiales de enfermería y medicina, la CEN, el sindicato médico y SASE. Durante 9 años se han estado discutiendo, creo que del orden de 24 borradores, porque siempre había la coletilla, el médico parece ser que no le gustaba que el enfermero se entrometía en funciones suyas de prescripción. Resumiéndote, al final ya en octubre de 2014 se llega ya al borrador definitivo que se decide que pase por el Consejo de Ministros. A nosotros en concreto, SASE en Madrid nos dicen que hubo 2 o 3 semanas pendientes de firmar, del que el Consejo de Ministros aprobase el decreto de prescripción y publicarlo posteriormente en el BOE. Te hablo del decreto ya que se había consensuado después de 9 años de discusión del decreto. Hubo 2 o 3 semanas de atraso, ya nos temíamos algo, y ya últimamente, el 23 de octubre, creo que fue la fecha exacta, el día anterior, el día 22, a nosotros de Madrid y del Ministerio de Sanidad se nos avisa que el decreto iba a sufrir una modificación. La modificación que iba a sufrir fue por las presiones, en concreto, del grupo de facultativos que había. El tema de la prescripción lo que únicamente pretendía era, a raíz de la ley del medicamento, regular cuál era la función de la enfermería para la prescripción. A través de unos cursos de prescripción que se hacían, había una serie de medicamentos, había dos modelos. La prescripción del medicamento a través de receta médica y la prescripción, podríamos decir, enfermería. Una comisión, el decreto que debió de salir y no salió, te decía al final que habría que hacer una comisión. Esa comisión sacaría como una especie de dossier de qué medicamentos son los que se podría prescribir y las dos profesiones podrían ir perfectamente comunicándose, sin ningún problema, porque todo estaría a través de las comisiones prescriptoriales. Esto no les apetecía para nada. Desapareció el tema de las comisiones, el tema de prescripción y el decreto tal cual está. Al desaparecer, en resumidas cuentas, solo eran un par de líneas, pero que, definían todo. Porque a raíz de conforme se ha quedado, el enfermero prácticamente no puede hacer nada de lo que se venía haciendo. La discusión ahora que hay con los compañeros, la situación antes estamos en una situación alegal, hasta que se hizo el decreto y lo que se pretendía era regularizarlo de la forma. Y lo que se ha publicado el decreto te lleva a una situación de ser alegal como estábamos antes a ser completamente ilegal. Ahora, todo el medicamento que no está prescrito bajo dirección médica y el médico no ha hecho las pautas, toda la medicación, en teoría, oficialmente, no se puede hacer. El enfermero no podría hacerlo. Esto está, sobre todo en primaria, nos está trayendo muchos problemas. Porque, claro, el compañero enfermero que le pregunta al médico, que le dice al médico que le haga la receta, el tema de vacunas sobre todo. Hasta ahora el tema de vacunación lo ha llevado el enfermero completamente, las pautas de la vacunación, vacunas. Ahora, si el médico tiene que prescribir, pautar todo lo que son el tema de vacunas,
está claro que el sistema se colapsa. Eso ni le interesa al servicio de salud. A los médicos, la mayoría, tampoco les interesa porque se les sobrecarga de trabajo, y ese es el folletín en el que estamos. Antes de ayer, el lunes, creo que fue la reunión del Consejo de Estado de los consejeros, y me parece que quedaron que el Ministerio de Sanidad iba a convocar otra vez, iba a intentar convocar a la mesa de profesión enfermera para ver qué solución se le podía dar a este tema. Pero vamos, la solución es derogar el decreto y, como mínimo, aprobar el decreto, que es el que se había negociado y consensuado después de 9 años, que te estoy hablando de 9 años de modo que se puede discusión. entender incluso que el colectivo de médicos estaría un poco también a favor de que se derogue. Ahí tienes Lo que de pasa todo. es que El colectivo de los médicos facultativos es muy- fueron los que es cambiaron muy- a última hora el Sí, borrador. sí, hay alegas que, hombre, que no son todos, que eso es como todo, son gremios, son colectivos muy cerrados y te encuentras de todo. La verdad es que efectivamente te encuentras de todo. Ahí donde no tiene centro, donde no tiene ningún problema, y porque el médico colabora todo y no hay ningún problema, y hay otros donde sí está habiendo problemas. Aquí sí que nos llama la atención que todas las instrucciones... El SESCAN no está de acuerdo con el... Bueno, ni el SESCAN, yo creo que ningún gobierno regional... No, creo que las está comunidades de acuerdo. autónomas Me parece que ninguna. se han manifestado todas en contra. No sé si habrá alguno a lo mejor del PP que igual por motivos políticos digan que no, pero yo creo que ninguna. Pero cuando quieren arreglar la situación o quitarle hierro al asunto, en principio sí que nos llama la atención que todas hablan siempre como si el implicado fuésemos solo la enfermería, cuando sí que efectivamente el personal médico también... O sea, el SESCAN en concreto ahora solo nos está dando instrucciones a nosotros de que sigamos igual, de que no pasa nada, de que el seguro está, pero siempre la enfermería. El SESCAN aún no conocemos ninguna instrucción que vaya dirigida al colectivo médico. Oye, que la ley ha cambiado, que vosotros sois los que prescribís, pero que vosotros sois los que tenéis que marcar las pautas, los que tenéis que hacer todo, Sí. los que en el fondo tenéis que hacer más trabajo. No. Está olvidando ese colectivo y nos está haciendo y llenando a nosotros de instrucciones, de papeles, que nosotros entendemos desde SASI, desde el colegio, que la normativa es clara, el decreto es claro y el decreto dice lo que dice. A día de hoy nosotros no podemos prescribir nada. Me imagino que tampoco tendrán muchas ganas de pillarse los dedos con nada. No tiene en nadie, asuntos hombre, como al este. final siempre te viene, y es otra de las discusiones, ¿qué pasa si ocurre algo? Ya estamos hablando de los seguros de responsabilidad civil. El SESCAN dice que pregunta a su seguro y que le ha dicho que no pasa nada. Vale, yo hasta qué punto no sé lo que va a Mejor no comprobarlo. No, está claro. Nosotros luego también hemos preguntado y se ríen y dicen, pero hombre, que no pasa nada, está muy claro. Si tú en teoría haces cualquier infracción saltándote una ley, no va a haber seguro que te ampare. Bien sea el del seguro del coche, el seguro de lo que sea, cuanto ni más de lo que estamos hablando. Como tú hagas alguna pirula del tema de prescripción, el seguro que te va a decir que tararí, vamos, tú te has saltado una ley y no te vale. Y así a modo de estamos. titular, le voy a hablar de dos cuestiones importantes que quiero conocer su opinión. Plan director del Hospital General Universitario de Albacete. Parece ser que se va a retomar, que en junio, decía el consejero, iban a reiniciarse las obras. ¿Con qué esperanza lo mira esto el sindicato de enfermería? La verdad, nosotros en el plan director lo poquito que sabemos es que se iba a retomar y que iba a seguir el que se quedó pendiente. Pero esto es que parece ser que igual, a ver, ¿cómo te diría? Hoy es que mañana ya. Nosotros en principio, me refiero a los chiringuitos nuestros del hospital que están en el CAS. En principio, si retoman el otro plan que había, que se van a hacer, lo primero que sería es hundir el CAS. Se desaparece, exacto, sí. El CAS desaparece. Entonces a nosotros, la anterior, cuando ya esto iba en marcha, ya llegaron a avisarnos de que ya la semana que viene nos íbamos. Esto es cuando retomaron, me refiero el nuevo gobierno, el SESCAN ahora nuevo, cuando nos llegaron a decir incluso que en un par de semanas nos íbamos, hace 2 meses. No se ha oído nada más. Yo no sé hasta qué punto lo van... Hombre, está claro que el hospital necesita que le hagan algo sí o sí, pero yo es que viendo cómo están las arcas, no lo sé, lo dudo, no veo... Lo dejan interrogante, entonces. Sí, interrogante porque no le veo. Mira, te voy a dar un detalle que esta mañana no me he enterado. Están los compañeros de primaria, la mayor carga esta que te decía que les pagan y tal, creo que es seguro en 2, pero creo que en las 4 áreas no han cobrado la mayor carga desde enero.
esta mañana precisamente les hemos hecho un escrito a ver qué pasan, porque ya se les dijo que estaban 4 meses sin cobrar la mayor carga. O sea, que es que no tienen un duro, no lo sé. Por eso cuando oigo hablar de estos planes y me llama la atención, porque yo no sé dónde van a sacarlo. La segunda cuestión, ya hemos hablado al comienzo del tema de la vuelta a las 35 horas, que también está un poco ahí en peligro, porque posiblemente el Gobierno central pueda recurrirlo, veremos a ver qué ocurre con ello. Pero también, por ejemplo, tenemos la muestra reciente en torno a las oposiciones en educación. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hacía su convocatoria oficial de esa oferta de empleo público y desde el Gobierno central se le decía pues eso, que se había pasado un poco en las plazas, se había excedido, etcétera. Teniendo en cuenta que las próximas que se prevé van a ser convocadas son precisamente para sanidad, ¿tienen cierta incertidumbre en torno a esto? O el otro día García Paje aquí en Albacete tranquilizaba de algún modo a todos los profesionales que están ya estudiando, preparándose, pero ¿les sirve ese mensaje de tranquilidad o hay cierta incertidumbre sobre si se puede rebajar lo que hasta ahora se ha dicho? No creo, mira, con las plazas de sanidad en concreto no creo que se rebajen, porque además el SESCAN ahí ha hecho una jugada, nos ha engañado a casi todos el SESCAN. Nosotros llevábamos 2 ofertas pendientes, 2 ofertas de empleo. La del 14, que esa se llegó a aprobar, eran muy poquitas las plazas de sanidad, de enfermería eran menos aún, de enfermería creo que eran 40 en todo el SESCAN. Y la oferta del 15 llegó a haber borradores. Subían alguna más, creo que eran 80, te voy a hablar siempre de enfermería porque son los números que más me sé, pero todo es proporcional. De enfermería creo que eran 80, tal. Entonces, creo que fue el mes pasado, me parece, el día 20 algo, se ha aprobado la oferta de empleo de este año. La oferta de empleo de este año es un poquito de engaño, o sea, vamos a ver, nosotros antes de la oferta de empleo de este año, siempre pensábamos que iba a ser la oferta de empleo de este año sumando las que teníamos pendientes. Las que teníamos pendientes se han perdido. O sea, que la oferta de empleo de este año no es, por ejemplo, toda la enfermería, las 300 y pico plazas que dicen, de las cuales 100 son de promoción interna, no. Habría que quitarle las 40 del año 2014 y las 80 y pico del 15. O sea, que estamos hablando de una oferta de empleo ridícula. No conozco los números de sanidad, de educación, pero en sanidad te aseguro yo que no se están pasando, al contrario. Nosotros creemos que se han quedado muy cortos. Es más, la duda que tenemos, no lo sabemos aún. El SESCAN maneja ya que va a hablar de oposición, de ofertas de empleo, dos panoramas en cuanto a oposición. Como la oferta entiende que no es muy amplia y las fechas que estamos ya, se ha pensado y han dicho, y ahí en la mesa está, que igual esperar a la oferta de empleo del año que viene, entonces juntar las dos, la de este año y la del año que viene, y hacer la convocatoria de oposición en el 17. Esa era una de las opciones que barajaban. Yo, con las declaraciones que están haciendo los políticos, creo que esa ya la van a dejar, porque estoy oyendo demasiado que se están comprometiendo que este año va a haber oposición y no les va a quedar más remedio. Pero no creo que se le ocurra a nadie pensar que se han pasado de plazas, al contrario. Bueno, veremos a ver si al Gobierno en funciones se le ocurre o no se le ocurre. Si se han pasado de plazas, lo veremos. Se acaba de firmar un plan de regularización de interinidades de empleo y es un desastre si tenemos contratos de interinidades del orden de, pues aquí en el hospital, sin saber números, ellos nos dicen de 55 que están cubiertos por acúmulos. O sea que no, seguro. Veremos lo que ocurre y si poco a poco esos cambios, Juan Alonso, el que me decía, pues van llegando, aunque sea. Desde luego ganas tenemos de que lleguen, porque ya te digo que las esperanzas eran muy altas y nos estamos viendo un poco defraudados y desilusionados, pero en fin, esperemos, como dices, que siempre la enfermería al pie del cañón. Sí, la verdad es que son a los que más caña nos están dando, no sé por qué. Debemos ser un colectivo que no nos tiene miedo ninguno. Ya sabe que todo nuestro reconocimiento para esos grandísimos profesionales. Un placer tenerle por aquí. Y seguimos conversando a ver cómo evoluciona todo esto. Juan Alonso Ruiz, secretario general provincial de SATSE en Albacete, el sindicato de enfermería, que nos ha dado las pautas de cuál es ahora mismo la situación. Dice que todavía no ha cambiado mucho con respecto a lo que había. Bueno, hay que dar pasos. En ello parece que los iremos comprobando en el futuro más inmediato. Ya saben que desde aquí se lo contamos todos. Cuídense mucho.